A ver, cualquiera que haya intentado que un crío recoja los juguetes sin que el salón parezca una zona de guerra, sabe que la teoría impecable sobre la crianza y la ruidosa realidad chocan de frente. Totalmente. Es una batalla campal, a veces. Exacto. Pues hoy arrancamos esta inmersión profunda desglosando unas notas muy específicas de una lección de escuela sabática del 16 de marzo. Se titula Padres e hijos, y el objetivo es extraer cómo estructuran estos textos bíblicos la educación diaria. ¿Y qué nos revela esto sobre la sanidad emocional? Claro. Porque hay un giro muy interesante en estas fuentes. O sea, el enfoque no trata a los menores como simples observadores que consumen Wi-Fi en casa, sino como miembros vitales. Ciudadanos en plena formación para un reino celestial, ni más ni menos. Exacto. Y formar ciudadanos de ese calibre requiere una logística que está, a años luz del modelo tradicional de sentarse a memorizar en un pupitre. Las fuentes detallan un modelo mucho más orgánico. Hablan de incorporar un culto familiar muy sencillo, ¿no? Que en la práctica es algo tan mundano como leer un proverbio juntos durante el desayuno. ¿O justo antes de dormir? Eso es. E insisten un montón en la asignación de responsabilidades tempranas en el hogar. A mí me resulta curiosa esa fijación con las tareas domésticas, porque a primera vista parece solo un truco para mantener la casa limpia. Pero el mecanismo psicológico tiene todo el sentido. Funciona como un campo de entrenamiento. Claro. Porque si un niño aprende a ser responsable con, no sé, sacar la basura hoy, desarrolla el músculo de la integridad para liderar mañana. Tal cual. Pero, oye, hay un versículo en estas notas que me desconcierta un poco. Colosenses 3:20. Dice que la obediencia de los hijos agrada al Señor. O sea, literalmente equipara hacerle caso a los padres con un acto de adoración a Dios. ¿No es llevar una norma de convivencia un poco al extremo? Pues podría parecerlo, sí. Sobre todo si analizamos la obediencia solo como una herramienta para evitar gritos en casa. Sin embargo, Proverbios 22.6 nos da la pieza que falta al hablar de instruir al niño para corregir su necedad innata. Vale, o sea que el texto asume que todos nacemos con una tendencia natural al egoísmo. Justo. Y al elevar la obediencia a adoración, el mecanismo interno del menor cambia por completo. Deja de hacer las cosas por puro miedo al castigo y empieza a entender que sus pequeñas decisiones diarias están conectadas con un orden moral superior. Por eso, Deuteronomio 6 insiste en que esta instrucción ocurra al andar, al sentarse y al acostarse. Es un modelado continuo, no una clase magistral. Sí, es la idea del discipulado cotidiano. Claro, pero seamos sinceros. Si un padre está impartiendo lecciones morales desde que el niño se levanta hasta que se acuesta, madre mía, suena a receta segura para el agotamiento mutuo. Educar con esa intensidad corre el riesgo de asfixiar por completo al menor. Ya, imagínate recibir una profunda lección moral por cada plato mal lavado. Es que sería insoportable. Pues las propias fuentes anticipan ese peligro. Colosenses 3:21 lanza una advertencia preventiva clarísima. No irriten a sus hijos. Ah, claro, porque un rigor excesivo o injusto quiebra la voluntad. Exactamente. Si un padre convierte el hogar en un tribunal constante, el niño asociará la fe y la autoridad con la opresión. Y eso terminará alejándolo. Y aquí hay un dato sociológico que cruza en estas notas que es demoledor. A ver, cuéntame. Pues dicen que la asistencia y el compromiso espiritual genuino del padre determinan estadísticamente, en una proporción altísima, si esos hijos permanecerán en la comunidad de fe durante su etapa adulta. Uf, eso es una carga abrumadora para una sola persona. O sea, si el padre tiene una mala época o un carácter difícil, el futuro espiritual del niño queda comprometido. Me parece un peso insostenible y, francamente, un diseño un poco desequilibrado. Lo sería, ¿eh? Sería totalmente insostenible si el texto bíblico lo dejara todo sobre los hombros de una sola figura. Pero el diseño original es colaborativo. ¿Vale? ¿Entran en juego los dos? Eso es, Proverbios 1 interviene para nivelar la balanza, describiendo la instrucción combinada de ambos padres como un adorno de gracia. O sea, la autoridad estricta necesita el contrapeso de la ternura. Exacto. Ambas voces se entrelazan para garantizar que la disciplina guíe sin cruzar esa fina línea hacia el desaliento emocional que comentábamos antes. Vale, la teoría del equilibrio es preciosa. Dos padres presentes, instrucciones amorosas, tareas que forjan el carácter. Pero, a ver, la realidad humana es desordenada y hay padres que fallan estrepitosamente. Desde luego. Pasa muchísimo. Entonces, si la figura terrenal moldea tanto la mente del niño,
¿Qué opciones le quedan a alguien cuya infancia estuvo marcada por el abandono o el daño? Porque parecería que están condenados a repetir el ciclo del trauma. Pues las fuentes abordan ese dolor real con lo que podríamos denominar una redefinición de la paternidad. Los textos presentan explícitamente a Dios como padre de huérfanos. ¡Guau! Eso es fuerte. Lo es. El mecanismo de sanidad aquí es profundo, porque no se trata simplemente de borrar un recuerdo triste, sino de reescribir la identidad completa del individuo. Alguien que creció sintiéndose una carga pasa a asimilar que ha sido adoptado de forma deliberada por Cristo. O sea, el consuelo no es un simple mensaje de ánimo tipo «todo irá bien». Es un cambio de estatus legal y emocional. Pasar de ser el hijo de un padre negligente a ser un heredero elegido. Ahí reside el núcleo del mensaje, y es el Espíritu Santo quien interviene aportando esa seguridad y validación constante. Va compensando ese déficit de apego seguro que dejaron los progenitores biológicos. Y psicológicamente, me imagino que esto otorga a la persona las herramientas para no proyectar sus carencias sobre la siguiente generación. Exactamente. Es la forma en la que se rompen, en la práctica, los ciclos heredados de dolor. Pues fíjate, al final de todo este análisis, la relación entre padres e hijos resulta ser como una maqueta a escala del plan de salvación. Unos padres que modelan amor, justicia y gracia construyen la infraestructura mental perfecta para que ese niño entienda y acepte después el amor del Padre Celestial. Es la analogía más potente de los textos, la verdad. La familia terrenal proporciona el vocabulario básico con el que aprendemos a descifrar lo divino. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante provocadora, para darle vueltas en casa. A ver, Pues que si el comportamiento de quienes crían forma los cimientos para percibir el amor de Dios, cabe preguntarse hasta qué punto muchas de las grandes crisis de fe que se sufren en la vida adulta son verdaderos debates teológicos intelectuales. Quizá muchas veces son simplemente los ecos de aquellas heridas no resueltas en el salón de la infancia. qué forma tan brutal de verlo. Totalmente de acuerdo. Un placer desgranar esto hoy. Nos despedimos por ahora de esta inversión profunda.